Abril de 2015. Nepal. Un enorme terremoto sacude la cadena montañosa más alta del mundo, provocando avalanchas y desprendimientos mortales con una fuerza hasta entonces desconocida. En ese momento pensé, creo que voy a morir. Madre mía. Las cámaras captan cada instante de la catástrofe. Es aterrador. Da mucho miedo. Esto parece una zona de guerra. Detrás de los titulares de las noticias, la verdadera historia de lo que pasó empieza a surgir. Los rescatadores corren a liberar a los atrapados bajo los escombros. Es un héroe, sí. Y los expertos desvelan la ciencia del terremoto. Un momento, tiene que estar mal. Es un 7,4. ¡Madre mía! Imágenes inéditas e increíbles. Relatos contados por los supervivientes. Es un terremoto enorme, madre mía. Parece que toda la montaña se va a derrumbar. El alpinista Just Kobus solo tiene 22 años. Su sueño es conquistar los picos más altos del mundo. El alpinismo es mi vida. No me imagino la vida sin él. Abril de 2015. Tras meses entrenando, ya está listo para el mayor de los retos. Para escalar el Everest o cualquier 8000 se necesita mucha preparación. Puede que solo tengas esa oportunidad una vez en la vida. Pero la montaña estaba a punto de ponerle a prueba de una forma que jamás imaginó. A 160 kilómetros comienza otra ajetreada mañana en Katmandú, la capital de Nepal. De repente, a las 11:56 de la mañana, la paz se ve alterada. El terremoto es tan intenso que se siente en otros países como la India o el Tíbet a través del Himalaya. Enormes peñascos caen de las montañas. El epicentro está aquí, a unos 80 kilómetros al noroeste de Katmandú. Magnitud 7,8. Inmediatamente las ondas sísmicas se propagan y los temblores sacuden el Everest. Campamento base del Everest. Estamos en temporada alta para los alpinistas. Mayo es uno de los mejores meses para coronar los picos. Just Kobus está aquí, junto a otros 100 alpinistas. Decidí tomarme el día libre. Se suponía que tenía que dirigirme a una cascada de hielo, pero tuve un mal presentimiento y me fui a desayunar. Después desayunamos otra vez cuando llegó más gente. Era un día completamente normal. ¡La Tierra se mueve! Moveos, moveos. No. Vamos, vamos. Métete debajo de mi chaqueta. Métete aquí debajo. ¿Estás bien? ¿Sí? Vale, vale. Para mí, la avalancha fue una especie de tsunami enorme que venía hacia mí. Un tsunami de hielo. En ese momento pensé, creo que voy a morir. No, no, espera, espera. Puede que haya más. Un minuto después pensé que las ondas sísmicas habían perdido ya bastante fuerza.
En ese momento pensé que todo se había terminado. ¡No os separéis! ¡Id a la tienda de la cocina! No, no, la tienda de la cocina no está. ¡La tienda de la cocina! La tienda de la cocina ha desaparecido. Entonces empezamos a correr hacia un lugar seguro. Un lugar que pensábamos que era seguro. ¡Mierda! Esa avalancha fue una de las fuerzas de la naturaleza más intensas que he visto en mi vida. Ya había sufrido otras avalanchas, pero nunca había visto ninguna tan grande. Mira, mira lo que viene por ahí. Dios. Segundos después, el terremoto llega a uno de los lugares religiosos más antiguos de Katmandú, el Templo de los Monos. Los supervivientes se apresuran a liberar a los atrapados por los escombros. El polvo se asienta en Katmandú. En todo Nepal, cientos de comunidades han quedado destrozadas. Para la mayoría, es el peor terremoto que recuerdan. Murieron alrededor de 9.000 personas. Y más de 22.000 resultaron heridas. Más de 3 millones de personas se quedaron sin hogar. En lo alto de una colina al oeste de Katmandú, partes del Templo de los Monos se balancean a punto de derrumbarse. Tiene más de 105 años de antigüedad y lo veneran tanto budistas como hindúes. Ashok, un sacerdote, estaba aquí cuando se produjo el terremoto. Casi le entierra vivo. Vi cómo todos esos edificios se derrumbaban. Había tanto polvo que apenas se veía nada. Parecía que todo el templo estuviera lleno de polvo. Había turistas por todas partes. No sabían dónde ir. Los turistas chinos, indios, europeos, corrían sin parar. Unas 2 horas después oímos una voz que salía de esta campana. Había un agujero debajo de ella. Escuchamos la voz de un niño. Estaba llorando. Le oímos llorar. Entonces vinimos corriendo hacia aquí y empezamos a quitar todos los escombros que había. Los quitábamos con las manos. Escarbamos con las manos y quitamos muchos escombros hasta que encontramos al niño. Estaba vivo. Saqué al niño y me dio un abrazo. El niño estaba vivo. Miré hacia allí y vi que la puerta se había caído. Debajo de ella había un hombre que se había quedado atrapado. Parecía que estaba muerto, pero no pude ir a rescatarle porque el suelo seguía temblando. Él no se movía.
Cuando se produjo el terremoto, las ondas sísmicas viajaron a lo largo de la superficie terrestre. A más de 11.000 kilómetros de Katmandú, en Colorado, los científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos recogen las señales de Nepal. Estas son las señales del terremoto. Eso alertó al profesor Roger Bilham, quien lleva estudiando los terremotos en el Himalaya durante más de 30 años. Miré inmediatamente cuánto dinero me quedaba en la cuenta y me compré un billete para el siguiente vuelo a Katmandú. Es muy importante llegar a la región del epicentro lo antes posible. Enseguida se tapan todos los detalles de lo que ha pasado. Necesitamos esos trocitos de información forense para reconstruir la aceleración durante el terremoto. La energía liberada por el terremoto fue enorme. En 2010, 316.000 personas murieron en Haití cuando se produjo un terremoto de magnitud 7. A este seísmo se le comparó con 32 bombas de Hiroshima. El reciente terremoto de Nepal de magnitud 7,8 fue bastante mayor. En comparación sería como 504 bombas de Hiroshima. Nunca habíamos registrado uno en el momento justo del temblor en el Himalaya. Ahora la docena de instrumentos que estaban funcionando durante el seísmo nos han dado muchos detalles de cómo se produjo. El origen del terremoto fue la colisión entre dos enormes fragmentos de la corteza terrestre. Hace 50 millones de años, la placa índica se desplazó hacia el norte y chocó contra la placa euroasiática. Esta colisión fue lo que formó en un primer lugar el Himalaya. La placa índica sigue empujando en dirección norte unos 2 centímetros al año. Las placas se empujan la una a la otra, lo que hace que se acumule mucha presión. El 25 de abril, parte de esa presión se liberó cuando la falla entre ambas placas se rompió a unos 15 kilómetros bajo tierra. Eso fue lo que causó el terremoto. Es un seísmo muy importante porque nos da muchos datos de los procesos que se estaban produciendo bajo el Himalaya. Es un lugar increíble. Espero que en el campamento base tengamos un poco más de suerte. Seguro que tenemos más suerte. Tras el devastador seísmo empiezan a aparecer increíbles historias de supervivencia. Al alpinista Paul Devany, en el campamento base del Everest, la montaña estuvo a punto de sepultarle. Meteos, meteos. Dentro. Mierda. Mierda. Agachaos. Agachaos debajo de la mesa. Debajo de la mesa. Venga, venga, venga. Cerrad la puerta. Cerrad la puerta. Madre mía. Madre mía. Es enorme. Es enorme. Madre mía. Es gigantesca. Que pare ya. Va a parar, va a parar. La zona está absolutamente devastada. El campamento ha quedado destrozado. Todo el mundo... Había un montón de campamentos en esta zona que han desaparecido. Es horrible. Es aterrador. Da mucho miedo. Esto parece una zona de guerra. Este es nuestro campamento base. Como veis, está recubierto de nieve. Han pasado unos 40 minutos desde el terremoto. Todos seguimos en shock, pero ahora la prioridad es saber dónde está todo el mundo. Dónde están los Sherpa, los alpinistas. Es una escena de devastación bastante surrealista. Parece que ha pasado algo más. Que ha habido un accidente de avión o algo así. La avalancha del campamento base fue una mezcla mortal de hielo, nieve y rocas. Era tan grande cuando paró que bloqueó los caminos para bajar de la montaña. Por ahí es por donde vino la enorme pared de nieve hacia nosotros. Iba muy rápido. Cuando llegó a la cascada de hielo, ya no se veía nada. Fue muy inquietante no ver nada.
No puedo expresar con palabras lo que sentí cuando todo el glaciar se movía violentamente por debajo de nosotros, deslizándose por todas partes. No se puede expresar con palabras, no se puede. Darte la vuelta y ver una enorme pared de nieve que se te echa encima a muchísima velocidad y ¡pum!, cae sobre las tiendas. Creo que cuando llegó a nosotros ya había perdido gran parte de su energía, menos mal. Muchas de las heridas se produjeron por golpes con las tiendas, con las cosas de la cocina que teníamos y que salieron disparadas con la fuerza de la avalancha. A algunas personas les golpearon los propios escombros. A todos los que estaban de pie los lanzó como si fueran muñecos de trapo por todo el campamento. Fue una escena horrible. Es casi la hora de la cena. Son más o menos las 8 y... ¿qué puedo decir? Las consecuencias a estas horas son que 11 personas han muerto y hay unas 15 que luchan por sobrevivir. Los Sherpa no saben qué hacer, nunca habían visto algo así, nunca. En toda la historia de las expediciones a esta montaña nunca había sucedido una catástrofe tan grande en el campamento base. Todo el mundo está en shock, yo también. Es la situación más aterradora que he vivido en mi vida. Y tenemos suerte por seguir vivos por ahora. Fue después cuando Paul y el resto de los alpinistas se enteraron de la triste noticia. El terremoto no solo había afectado al Everest, también había destrozado el país entero. Nos llegaban diferentes cifras, 2.500, 3.000, 4.000. Los días pasaban y la cifra subió a los 5.000. Era un desastre nacional. Lo que nos había pasado en el campamento base era solo una pequeñísima parte de una tragedia mucho mayor. Pero el desastre no había terminado. Las réplicas se sucedieron días después. El peligro de que se derrumbaran los edificios era una amenaza constante. Los rescatadores arriesgaban sus propias vidas para encontrar supervivientes. 5 días después del seísmo, hay pocas posibilidades de encontrar a alguien con vida. Nos han dicho que han escuchado voces en un espacio vacío. Ha venido un equipo de reconocimiento con nosotros. Vamos a intentar localizar a la víctima. Un joven de 15 años está atrapado bajo tierra. Es lo que llamamos un entierro. Puede que no haya sufrido ningún golpe, pero está dentro de una caja. Una pesada caja de hormigón. Un policía repta hasta dentro y habla con el chico. Primero he golpeado la zona, pero nadie me ha respondido. Tras varios golpes me ha respondido un chico. Enterrado bajo los escombros, Pemba Tamán se debilita más y más a cada minuto. Llevan 5 largas horas luchando para sacarle de ahí. La primera vez que me he acercado a él, se le ha iluminado la cara al verme. Se ha sorprendido mucho. Le he asegurado que estamos aquí para rescatarle, que no se preocupe, que estará a salvo, que se calme y confíe en nosotros, que nosotros le vamos a rescatar. Tras tantas muertes, la increíble historia de supervivencia de Pemba supone un rayo de esperanza para Nepal. Cuéntanos cómo te quedaste atrapado. Estaba comiendo cuando, de repente, se produjo un terremoto. Mientras intentaba salir de casa, las paredes se rompieron en muchos trozos y se me cayeron encima. Mi tía y más personas estaban ahí también, pero creo que estarán atrapados por los escombros. Sentí que todo temblaba más veces, como si hubiera más terremotos. Todo se movía.
No sé cuántas horas he estado ahí dentro. No tengo ni idea de lo que ha pasado. De repente entró algo de luz y me desperté. Me di cuenta de que había tenido alucinaciones. Quiero ver a mi familia, pero me han dicho que no han podido localizarlos. Habéis hecho un gran trabajo. ¿Cómo lo has encontrado? Ha sido muy difícil encontrarlo, pero hemos hecho un gran trabajo. Sí. ¡Lo logramos! Es un héroe. ¡Sí! Ha sido un rescate con éxito, pero Nepal sigue en peligro. Han llegado expertos geólogos para averiguar qué ha pasado exactamente. Entre ellos el profesor Roger Bilham. Ojalá no, pero podría haber otro. No tienen mucho tiempo. Tienen que llegar a las estaciones sismológicas y recopilar los datos para determinar dónde podría producirse otro terremoto. Hemos venido lo más rápido que hemos podido para recopilar datos que, de otra manera, se hubieran perdido, porque se recogen a un ritmo muy rápido y se quedan guardados en una memoria. Pero cuando esta memoria se llena, los datos empiezan a sobreescribirse desde el principio. 33 kilómetros hasta Dunche. John Galeska está muy ocupado recogiendo datos por todo Nepal en helicóptero. Es urgente recopilar todos los datos antes de que se pierdan. John está volando hacia una estación GPS para recoger información del terremoto. Van a volver. Van a llevarse algunos heridos. ¡Vale! Esta es una de las 4 estaciones que está justo encima de la falla. Eso de ahí es una estación GPS de medición continua. Está muy bien sujeta a la tierra. Está clavada a 1,5 metros o 2 metros de profundidad. La posición de estas estaciones se ha medido usando tecnología GPS. Los satélites GPS orbitan constantemente alrededor del planeta, enviando señales de radio a las estaciones GPS en tierra. Si una estación se mueve, aunque sea 1 milímetro, la propia estación registra ese movimiento. Vale, la estación funciona. Vamos a descargar los datos. Esta alta frecuencia de muestreo nos mostrará los temblores, los fuertes movimientos, las grandes ondas sísmicas y el movimiento de las placas. Todo a la vez. Esta estación estaba exactamente aquí hace 10 días. Después se produjo el terremoto, por lo que hubo grandes ondas sísmicas. Las ondas, junto al movimiento de las placas tectónicas, hicieron que la antena se encuentre hoy donde está. Al recopilar los datos de las 37 estaciones GPS, conocerán los detalles de cómo se han movido las placas tectónicas y de cómo el paisaje de Nepal ha cambiado para siempre. Se ha quemado un poco. Siempre ha habido terremotos en el Himalaya. Si construyeran casas resistentes no habría problema. Esta información podría salvar muchas vidas. Cuando ves las ondas moviéndolo todo y tirando a la gente al suelo o impidiendo que se puedan levantar, eso incita a diseñar buenos edificios que puedan soportar unos temblores tan fuertes. Vamos allá. Namaste, namaste. Este terremoto es como la piedra Rosetta. Con todos estos aparatos de alta tecnología, las unidades GPS, los satélites radar, la interferometría, la red sísmica, todo eso nos ayuda a saber qué ha pasado. Y no solo lo que ha pasado ahora, sino lo que pudo pasar en el pasado y lo que pasará en un futuro. Vamos a aprender mucho gracias a este terremoto. A lo largo y ancho de todo Nepal, el seísmo destrozó o dañó más de 700.000 edificios. Esto es Bhaktapur, cuando comenzaron los temblores. Fue capital de Nepal y ciudad patrimonio de la humanidad. Hoy está destrozada. A 7 kilómetros al norte está Sanku, uno de los pueblos más afectados por el seísmo. Casi todo el centro ha quedado reducido a escombros. Más de 1 centenar de personas han muerto.
El profesor Sunil Singh logró escapar. Esto era antes mi habitación. Esto era nuestro salón. Cuando se produjo el terremoto, Sunil estaba en casa con su anciana madre. La casa empezó a temblar y Sunil la sacó a toda prisa. Estaba muy asustada. La tierra se movía. Me agarré muy fuerte a mi hijo. Nuestra casa está destrozada. Es muy duro. No tenemos dinero para reconstruirla. Pasamos tanto miedo que ahora estamos mucho más agradecidos de estar vivos. Aquí el número de víctimas es muy alto. Lisa es una de las alumnas de Sunil. Mi madre y mi hermana mayor estaban aquí cuando empezó el terremoto. Por eso, las dos murieron juntas. En ese momento yo estaba en el colegio. Cuando llegué a casa, las dos habían muerto. No puedo hablar. Son momentos de mucho dolor. La tradición hindú establece que los cadáveres se deben sumergir 3 veces en el río Bagmati y después incinerarlos. Las cenizas se esparcen por el agua. A las familias se les pidió que incineraran a sus seres queridos lo antes posible para evitar la propagación de enfermedades. Yo también podría haber muerto, pero corrí todo lo que pude. Sobreviví porque corrí. Había edificios derrumbándose por todas partes. Un hombre que corrió junto a mí murió después de decirme la palabra hermano. Me dijo hermano una vez y no pudo decir nada más. Se me parte el alma al ver que miembros de mi familia y gente con la que compartía mi casa han muerto. Es muy duro que 4 miembros de tu familia hayan muerto. Hemos venido a los últimos rituales. Es un dolor que me perseguirá toda la vida. Pero el desastre aún no había acabado. El Parlamento nepalí estaba en plena sesión cuando un segundo gran terremoto sacudió el país. El científico Roger Villam estaba en Katmandú cuando se produjo el temblor. Hace un minuto, más o menos, se ha producido un seísmo muy violento. No sabemos dónde se ha originado. Puede que a 20 o 30 kilómetros de Katmandú. Ha hecho que se mueva todo el valle, igual que lo hizo el primer seísmo. Todo el mundo está aterrado. Hay gente que no se puede ni tener en pie. El coche en el que viajábamos se movía hacia adelante y hacia atrás. Aún siento como el coche tiembla un poco. Ha sido espeluznante. Creo que se sigue moviendo. Se sigue moviendo. ¡Ay, Dios! La gente, aunque estaba en un espacio abierto, tenía los brazos en alto, pensando que algo les iba a golpear, cuando lo único que tenían encima eran árboles y pájaros. Estaban aterrorizados, como si algo fuera a venir del cielo a atacarles, mientras ellos se tambaleaban, intentando ponerse en pie. No tienes ni idea de lo asustados que están hasta que no lo ves. La gente no hace eso a menos que se acaben de recuperar de un shock aún peor. El que sufrieron hace 16 días, el gran shock. Me he conectado a la página web del Servicio Geológico de Estados Unidos y ahora estoy esperando a que aparezca un punto en el mapa y me diga la magnitud y el epicentro. Un momento, tiene que estar mal. ¿Qué pasa? Pone 7,4. Sí, es un 7,4. Madre mía. Solo ha sido un poco menor que el gran seísmo. No ha sido una réplica trivial. Ha sido un acontecimiento muy importante. Vamos a hablar con el Servicio Geológico.
Ha tenido una magnitud de 7,4. Un segundo seísmo sacudió Nepal menos de 3 semanas después. El primer terremoto se produjo el 25 de abril a unos 70 kilómetros al noroeste de Katmandú. Su magnitud fue de 7,8. Las réplicas se extendieron por el este hacia el Everest. El epicentro del segundo seísmo estaba a medio camino entre Katmandú y el Everest. Al principio, su magnitud fue de 7,4. Luego pasó a 7,3. Aquí está. Sí. Este es el terremoto de hoy. Este de aquí, el de naranja. Este fue el terremoto principal y estas las réplicas. Y el terremoto de hoy está moviendo... Su energía se dirige hacia el Everest, que está aquí. No nos deberíamos sorprender si hubiera más réplicas en esta región mañana o pasado. O puede que la semana que viene a unos 30 kilómetros más. Es como si el Himalaya de repente se hubiera despertado y su energía viajase hacia el este. Este terremoto va a hacer historia, porque vamos a aprender muchísimo de él. Para la ciencia es maravilloso, para la gente es aterrador. El segundo seísmo provocó aún más desprendimientos en todo el país. En las regiones montañosas de Nepal se produjeron más de 5.000, sobre todo en la zona de Sindhu-Palchok. Han sido 2 días muy largos y aún nos queda bastante, la verdad. Mirad, las hay por todas partes. El cooperante Michael Andrew está en la zona visitando pueblos remotos afectados por el primer seísmo. Ahí vivió el segundo. Estoy bien. Estoy bien. Quédate ahí. Es un terremoto enorme. Dios, madre mía. Mira. Estamos bien. Estaba escondido detrás de esta roca. Mierda, estoy temblando. Estoy bien, estoy bien. Tranquilos, esperad. Madre mía. Parece que toda la montaña se va a derrumbar. Ha sido un terremoto enorme, enorme. La tierra se ha movido hacia arriba y hacia abajo durante unos 30 o 40 segundos. Estamos en pleno... Dios, mira eso, mira eso. ¡Qué fuerte! Nosotros estábamos en ese camino hace 20 minutos, en serio. Justo ahí por donde están bajando esas piedras. Esto es una locura. Las cosas pasaron tan rápido que no pensé en lo que hacía. Cuando tu vida está en peligro, no piensas, reaccionas. Estamos bien. Estamos bien. He visto que empezaban a caer muchas piedras y me he escondido detrás de una. Mirad, todo eso son desprendimientos. ¡Qué locura! Tenemos que estar muy atentos por si cae alguna piedra. Yo estaba mirando y vi que se movían los árboles. Eso me indicó que estaban cayendo piedras de la montaña. Algunas de ellas pesan miles de kilos. Yo miraba sobrecogido la montaña que tenía enfrente. Parecía que se iba a derrumbar entera. Había desprendimientos, humo y restos que no dejaban de caer. Lo peligroso de estos desprendimientos es que esas piedras no son pequeñas. Pueden pesar 500, 1000 o incluso 2000 kilos y con la altura y la velocidad con la que caen son como un misil. Las oíamos, sonaban como un rayo. Estamos esperando a un helicóptero que venga a sacarnos de aquí. Está habiendo muchas réplicas, por lo que estamos bastante intranquilos. Aquí hay una zona en la que puede aterrizar un helicóptero. Lo único que podemos hacer es esperar, pero estamos súper nerviosos. ¿Os imagináis morir aplastados y que nunca nadie encuentra tu cuerpo, aunque sepan que moriste aquí? En un gran desprendimiento, no puedes hacer nada para escapar. No sirve de nada esconderse. Si te pilla uno de los grandes, olvídate, se acabó. Uno de los pueblos más cercanos al epicentro del primer seísmo es Sarugat. Está a menos de 15 kilómetros. Las personas que perdieron sus hogares empiezan a reconstruir sus vidas. Este es mi padre. Tiene 72 años.
Y esta es mi madre, de 55. Esta es mi hija, tiene 6 años. Ella es mi hermana. Y esta es mi mujer, alimentando a mi hijo pequeño. Solo tiene 9 meses. Esta era mi casa. Está todo destrozado por dentro. En ese momento, mi sobrino estaba en esa habitación y mi hermana estaba tumbada aquí con mi hija. Mi mujer estaba dándole de comer a mi hijo pequeño, de tan solo 9 meses, y yo estaba aquí. Y a las 11:56 de la mañana, hora local en Nepal, la casa empezó a temblar y a moverse así. Les dije a mi hermana y a mi mujer, hay que salir. Rocas enormes cayeron sobre el pueblo. Nirmal y su familia se salvaron de la muerte por pocos centímetros. Corrimos desde allí, y cuando llegué a este punto, esta piedra gigante cayó de ahí arriba. Esta piedra de aquí, ¿la veis? Es como una casa pequeña. Sí, cayó de ahí, y nosotros, los 6, estábamos aquí. Para muchas familias, estas lonas son su único refugio. Las noches son frías y la estación de las lluvias está en camino. ¿Listos? ¡Ya! Esto es horrible. Hay un montón de mosquitos. Mirad los mofletes de mi hijo. Esto se lo han hecho los mosquitos. En esta tienda dormimos unas 70 u 80 personas. Somos entre 20 y 25 familias las que vivimos aquí. Todas estas personas tienen el mismo problema que yo. Nepal es un país a merced de las fuerzas de la naturaleza. No se trata solo de los terremotos, las avalanchas o los desprendimientos. Muy pronto empezará la época del monzón y el desastre entrará en una nueva fase, ya que las lluvias torrenciales amenazan con destrozar los ya destruidos edificios. A lo largo y ancho de todo el país, los antiguos templos y palacios reales están en ruinas. Miles de años de historia y cultura destrozados en minutos. El arquitecto y asesor de la ONU, Kai Waisei, lucha por salvar lo que queda. Se siguen usando muchos de estos templos. Tienen un gran valor religioso, además de su ya de por sí gran valor cultural. Obviamente, estos dos templos crean este espacio que es parte de la identidad de la ciudad. Uno de los aspectos más delicados en los que empezamos a trabajar inmediatamente es cómo estabilizar estas estructuras antes de que venga el monzón dentro de 6 meses. Si lloviera y el agua se colara por estas estructuras, todo el edificio podría venirse abajo. Si os fijáis en estas vigas de madera, veréis que algunas aún conservan los elementos tallados. Si vamos a usar todo esto para reconstruir el templo, solo tratar de averiguar de dónde vienen cada uno de los elementos ya será todo un reto. El problema es que los grandes terremotos ocurren cada 80 o 100 años. Se suelen saltar una generación, por lo que tienen que volver a aprender que necesitan protegerse. Seguían reconstruyendo el país después del anterior terremoto que fue hace 80 años. En Colorado, Roger Wieland ha empezado a analizar los datos del seísmo. La investigación acaba de comenzar, pero Roger cree que Nepal se enfrenta a más peligros. Lo importante de este terremoto es que se ha producido justo al lado de donde se produjo otro en 1934. Ese tuvo una magnitud de 8,4. Fue un seísmo enorme. Y después hemos tenido otro de 7,8 en esta misma zona. Toda esta región se está desplazando hacia el sur
se ha movido más o menos 1,5 metros. Este seísmo ha sido algo más que un toque de atención. Ha sido un terremoto real que ha causado daños reales. No hubo un seísmo premonitor. No podemos predecir cuándo se producirán y este no nos ha avisado. Ocurrió de repente. No tenemos pistas que nos indiquen cuándo se va a producir otro terremoto tan intenso. Ha habido terremotos en el sur y más hacia el oeste. Hay una zona en medio que tiene que ponerse al día. En otras palabras, es más que posible que se produzca otro terremoto en la parte occidental de Nepal. Es aterrador. Sabemos que ha habido seísmos de 8,6 en el Himalaya. Es probable que se produzca un terremoto de esa magnitud en la parte oeste en los próximos 10 años o 10 minutos. ¡Joder! 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 Cuando vas a la montaña aceptas ciertos riesgos. Y este es uno de los riesgos a los que nos enfrentamos. Después de vivir la avalancha no estoy asustado. Voy a seguir haciendo lo que me apasiona. Seguiré adelante con mis sueños. En Nepal han pasado muchas cosas malas. Todos los nepalíes tenemos que trabajar juntos para superarlo. Mucha gente sigue muy asustada y mucha gente va a tener que dormir a la intemperie durante mucho tiempo. Va a haber muchas personas en tiendas y parques. Vamos a necesitar muchos años para que todo el mundo esté como estaba antes del terremoto. Tenemos suerte de volver a vivir.